Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver en este video lo que es la combinación y la permutación. Estas herramientas, vamos a ver las fórmulas también que se aplican. Estas herramientas nos sirven para técnicas de conteo. Vamos a ver que se parecen mucho, pero pues voy a buscar la manera de ayudarte a diferenciarlas porque pues sí, nos van a dar resultados muy distintos cada una de ellas. Bien, vamos a ver lo que nos dice la definición de cada una. Dice que una combinación es todo arreglo de elementos en donde no interesa el lugar o la posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Entonces aquí te tienes que concentrar en ubicar que una combinación no te va a interesar cómo va a quedar arreglado el conjunto que estás formando. ¿Sí? Estamos hablando de un arreglo de elementos, entonces vas a formar un como conjunto y entonces si no te interesa cómo quede al final, si es importante el orden o la posición, lugar, entonces si no importa pues sería una combinación. Y la permutación, como puedes ver, la definición es prácticamente la misma, solo que aquí sí nos interesa cómo quede ordenado o cómo quede la posición, ¿sí? Sí importa el orden. En una no importa el orden, en la combinación, y en la permutación sí. Vamos a ver las fórmulas que se utilizan. Bien, aquí vamos a ver las dos fórmulas, la de combinaciones y la de permutaciones. Obviamente la que tiene la letra C es la de combinaciones y la que tiene la letra P es la de permutaciones. Y si observas entre ambas fórmulas, la diferencia nada más está en este elemento que sí lo incluye, la de combinaciones. ¿Sí? Aquí nada más te voy a decir cómo se analiza, qué va a pasar con una y con otra, y después vamos a ver qué significado tiene cada una de esas letras en la fórmula. Nada más ubicando como su valor entre combinación y permutación, cuando tú divides, en este caso la combinación, cuando tú divides entre una cantidad comparado con otra que no está dividida entre esa cantidad, bueno, pues hacer la división entre cualquier número te va haciendo el resultado más pequeño. Entonces, pues hablando de combinaciones, estas siempre me van a dar un resultado más pequeño que lo que me dé las permutaciones. Bien, vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos que todavía no vamos a entrar como en la fórmula en sí, pero quiero que veas como el principio de dónde parte esto de permutaciones y combinaciones. Bien, vamos a ver estos dos ejemplos. Dice, si se consideran tres personas identificadas como A, B y C, ¿cuáles son todos los órdenes o arreglos posibles? Entonces vamos a pensar que a una tienda acceden tres personas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces las vamos a atender, pero pues ¿a quién atendemos primero? Si llegaron exactamente igual. Entonces las vamos a ubicar como en distintas posiciones, ¿no? Pero puede ser que primero coloques a la persona A, luego a la B y luego a la C. O puede ser C, luego B, luego A. Luego, tengo distintas opciones, ¿no? Distintos órdenes en los que los puedo acomodar. Entonces, piénsale un poquito, trata de hacer por ahí un diagrama que te ayude a encontrar la respuesta. Aquí está. Para darme más que una idea, lo representé en un diagrama de árbol donde pues al inicio elijo cualquiera de las tres personas para ubicarla en primer lugar. Si elijo la persona A, después me queda para elegir la B y la C. Si ya acomodo a A y a B, pues la última que queda es C. Si acomodara a A y a C, la última que quedaría sería B. ¿Sí? Y algo parecido si elijo primero a B o si elijo primero a C. Finalmente, aquí puedo observar todas las opciones que tengo. Observa que al principio tengo una ramita de 3, después tengo una ramita de 2 y después es el que queda. O sea, la ramita es sencillita, nada más con 1. Y la respuesta pues sería 6
órdenes distintos. Esa sería mi respuesta. ¿De dónde sale? Pues también sale de 3 por 2 por 1, que también me da 6. Pensemos ahora que en lugar de 3 personas, son 8 personas. Y las 8 personas que tenga ahí listas para sentarlas, tengo mis 8 lugares. ¿De cuántas formas o órdenes distintos los puedo acomodar? Son ahora 8 personas. Igual pausa tu video y ahorita vemos, pero inténtalo tú. Ok. Si te animaste a hacer un diagrama de árbol, bueno, pues ya te empezaste a dar cuenta que sí se complica como bastante, ¿no? Entonces, yo lo voy a acomodar como en videos pasados vimos el de las placas de automóviles, ¿no? En donde pensemos que estas líneas son como los espacios o las sillas en las que yo voy a ubicar a las personas, ¿sí? Que para el primer espacio, para cuando apenas los voy a empezar a acomodar, tengo a 8 personas. Y tengo 8 opciones entonces, o una ramita de 8 con las 8 letras. Ya que senté a la primera persona, pues ya hay una que ya no puedo volver a utilizar y entonces me quedan 7 opciones. O lo que es lo mismo, la ramita se reduce 1. En lugar, si eran antes 8, después van a ser 7, ¿no? Y ya estás pensando en lo que va a suceder después. Ya sé. ¿Sí? Pero hay que buscarle como la lógica. ¿Por qué va siendo así? Ya ubiqué a 2 personas de las 8 que tenía, ya nada más me quedan 6. Ya pasé por 3 espacios, ya ubiqué a 3 de las 8 que tenía, entonces ahora me quedan 5. Y así sucesivamente, obviamente, hasta que al final pues siente a la que quede, ¿no? A la última que tenga. Y también ya estarás pensando en cómo resolverlo. Así como te explicaba el de 3 personas, pues estaríamos multiplicando 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y eso es igual a 40.320. Bien, aquí no viene, pero yo te preguntaría, ¿y si fueran 45 personas? ¿De cuántas maneras diferentes los puedes ordenar? Pensemos que estamos en un salón y tenemos a 45 estudiantes y los vamos a poner en fila. ¿De cuántas maneras diferentes puedes ordenarlos? Estamos hablando de órdenes. ¿De cuántas maneras diferentes los puedes ordenar? Ok, pues a lo mejor sí te dice la tarea de estar multiplicando 45 por 44, por 43, por 42, por etcétera, etcétera. Y llegar a esta respuesta. ¿Okay? Pero yo te voy a enseñar, hay una fórmula o una función más bien en tu calculadora que te va a ayudar a hacer ese proceso. Y esa se llama factorial de un número. Entonces vas a buscar en tu calculadora una tecla con esta función o con n factorial se llama, factorial de un número. N o x factorial. ¿Qué es el factorial? Se le llama así al producto desde la unidad hasta el valor que ostenta n. Entonces vamos a estar multiplicando todos los consecutivos desde 1 por 2, por 3, por 4 hasta el valor que tenga n. Eso es lo que hace el factorial de un número. Entonces, si ya encontraste esa teclita que te decía, lo que vas a hacer ahorita para ir comprobando es que vas a poner el 8, por ejemplo, que hicimos hace ratito para 8 personas, y aplicas esa tecla. Cualquiera de las dos que te hayas encontrado funciona bien, ¿sí? Y al aplicar esa tecla ya nos da ese 40.320. El otro ejemplo que vimos va a ser con 45. 45, la misma tecla la aplicas y te tiene que dar esa cantidad tan enorme que yo no me atrevería a leerla, ¿sí? Solamente leyéndola así, 1.19,
por 10 a la 56. Pero nada más como para darnos una idea de cuánto es y que sí sabemos que es mucho, recordemos que 6 cifras son millones, 12 cifras, o sea, millones de millones, son billones, ¿sí? 18 cifras son millones de millones de millones, o sea, trillones, y estamos hablando de a la 56, o sea, es una cantidad impresionante, ¿no? Mucho, muy grande, y estamos hablando solamente de 45 personas, ¿ok? Solamente 45 personas, y son los distintos arreglos que puede tener. Si lo haces igual con la calculadora, 45 por 44 por 43 y todos estos los consecutivos, los sucesivos decrecientes hasta 1, pues llegas al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, bueno, esta función nos va a ayudar a calcular el factorial de un número. Ok, vamos a terminar el video con dos ejemplos en los que vamos a aplicar combinaciones y permutaciones. Si tú tienes un conjunto de elementos y todos los elementos los quieres ordenar, como el caso de los 45 que hablamos, de los 8 que hablamos, entonces puedes utilizar simplemente el factorial de un número, ¿sí? Si a todas las personas las vas a acomodar, pero si tienes un conjunto y no a todos los vas a seleccionar o acomodar, entonces para eso aplicamos las fórmulas que te mostraba al inicio del video de combinaciones y permutaciones. Bien, dicho eso, vamos a leer estos dos enunciados, ¿sí? Y te voy adelantando que uno trata de combinaciones, que es cuando no importa el orden, y el otro es permutaciones, cuando sí importa el orden. Veamos si puedes diferenciar los dos casos, en cuál sí debe de importar el orden y en cuál no. Este es un salón de clases donde tenemos solamente a 10 alumnos. Y tenemos dos casos. Un caso donde el maestro desea que 3 de los alumnos lo ayuden en actividades tales como a mantener el aula limpia, a entregar algún material a los alumnos cuando sí sea necesario. ¿Cuántos conjuntos diferentes se pueden formar para esta actividad? Entonces va a seleccionar a 3 para esas actividades. El otro caso es cuando el maestro desea que se nombre a los representantes del salón y entonces va a elegir a 3, un presidente, un secretario y un tesorero. Y entonces, ¿cuántos conjuntos diferentes también se pueden formar? Y preguntarías yo si es la misma cantidad de conjuntos que en el inciso anterior, ¿sí? Pero precisamente ya te dije, no va a ser la misma cantidad de conjuntos, uno es combinación y el otro es permutación. Pero ¿cuál es cuál? ¿En cuál sí me va a interesar el orden o la selección y en cuál no me va a interesar el orden? Ok, pues lo dejaría a tu consideración, pero en realidad yo creo que cuando selecciona a 3 para que lo ayuden, pues no importa quién es o en qué orden va a seleccionar a 3, sino nada más necesita 3 que estén como dispuestos. Entonces aquí no importaría el orden, pero cuando selecciona presidente, secretario y tesorero, ahí sí importa el orden, porque al seleccionar a 3, por ejemplo, a P de Pepe, a S de Saúl y a T de Tomás, entonces si selecciona a Pepe de presidente, a Saúl de secretario y a Tomás de tesorero, va a funcionar diferente ese equipo a que si Tomás es tesorero, Pepe es secretario y Saúl es tesorero. O otras órdenes diferentes que van a formarse ahí, ¿sí? Entonces aquí sí importa el orden. Sí importa el orden de ese conjunto de 3 que tú selecciones, quién va a hacer qué, cómo los vas a acomodar. Por eso hablo de que sí importa el orden. Entonces, la primera opción sería una combinación.
y la otra va a ser una permutación. Aquí en estas vamos a identificar dos elementos, uno que es n y n va a ser el total, y aquí hablamos del total, son mis 10 alumnos, en ambos casos son 10 alumnos. Y otro elemento que vamos a identificar es r. R va a ser de esos 10 alumnos cuántos está seleccionando, ¿sí? Y precisamente también para ambos casos R vale 3. Ahora me voy a dirigir a la fórmula. Estas son las fórmulas que habíamos visto hace un rato, ¿sí? De combinaciones y de permutaciones. Okay. Vas a buscar en tu calculadora si tienes estas funciones, así que diga NCR o NPR. Búscalas y esas son las que vamos a utilizar. En caso de que no las tengas, yo creo que si tienes la otra que vimos hace un ratito, y entonces vas a aplicar en esta otra forma la fórmula, ¿sí? Yo creo que la mayoría sí tiene esta, entonces me voy a seguir con esa opción. ¿Qué voy a hacer? Pues seguir la fórmula. La fórmula dice NCR. Entonces vas a teclear la letra N, pero N vale 10 para nosotros. Entonces para nosotros sería escribir 10 y luego aplicas donde esté tu fórmula NCR y después escribes la R. Y la R para nosotros vale 3 y después el igual. Eso es lo que vamos a estar tecleando. 10, luego la fórmula NCR. Fíjate si está sobre las teclas, acuérdate que es directa, pero si está en la parte de la carátula de tu calculadora, entonces es con segunda función. De tal manera que aparece la letra C en tu calculadora. Luego escribimos el 3 y el igual. Y esto tiene que ser 120. Si lo hiciste bien, te tiene que dar 120. El otro inciso que vimos, que eran permutaciones, que es la misma n de 10, pero ahora vamos a aplicar permutaciones, NPR. Y esta recuerda que me tiene que dar más, porque la anterior la dividimos entre algo que nos va a dar un valor menor. Entonces nos va a dar más porque cuando elijamos a nuestro presidente, secretario y tesorero, pues van a ser todavía más formas de que todavía tenemos que ver cómo organizamos al equipo seleccionado. Entonces presionas por favor 10, ahora con la de permutaciones, 3 igual, y este resultado sería 720. Entonces, cuando selecciona a un equipo de 3 para que lo apoyen, son 120 grupos diferentes. Y cuando selecciona 3 para presidente, secretario y tesorero, entonces son 720 grupos diferentes, ya viendo cómo los vamos a ordenar. ¿Sí? En los enunciados no te van a decir con claridad cuándo sí importa o no importa el orden, sino tú tienes que buscar como la lógica, llegar a tu sentido común e identificar si sí importa el orden, sería permutación, y si no interesa el orden, sería combinación. Hasta aquí este video, nos vemos pronto.